Bienvenidos queridos amigos y hermanos. En esta hora vamos a continuar con el estudio que hemos venido realizando de los principios de la educación en el hogar o en la escuela del hogar. Y hoy continuaremos con la sección número 2, la cual está titulada Escuela en el hogar. Ese es el segundo tema en esta hora. La serie es Principios de la escuela en el hogar adventista. Vamos a tener una breve palabra de oración para iniciar con este tema. Bendito Padre Celestial, pedimos ahora la unción de tu Santo Espíritu al leer, al escuchar estas palabras de vida que tú nos has dado a través del testimonio y de la inspiración. Ayúdanos a entenderlas, ayúdanos a vivirlas, a experimentarlas y a poder guiar y ayudar a nuestros hijos a que tengan el mejor desarrollo tanto físico, mental y espiritual. Danos sabiduría, llénanos de tu gracia, de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ya vimos entonces que el título, ¿cierto?, que nos corresponde hoy es muy importante, ¿cierto? Porque lo que vamos a enseñar en el hogar. Dice la importancia de apacentar a los hijos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, vive en nosotros, nos habla y nos llena de vida y luz y entendimiento. A medida que ingerimos el agua viviente de la palabra de Dios, comienza a transformar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida. Eso quiere efectuar la palabra. Empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, que en muchos casos difiere sustancialmente de nuestra forma de pensar. Descubrimos cosas de nosotros mismos y de los demás que no habríamos alcanzado a ver de ninguna otra manera, o sea, leyendo las escrituras para poder instruir y guiar, no olvidando el pasaje de Salmo 127:3 que nos dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Ya vimos entonces que es importante, ¿cierto?, poder indagar en las escrituras porque ellas nos van a dar un conocimiento muy amplio, tanto de cómo es el entorno, cómo debemos de crear principios, y también nos ayuda a conocer muchas cosas y facetas de la raza humana en este mundo. El tema, bueno, ya dijimos el nombre, volvemos a decirlo, es escuela en el hogar. Vamos a estar viendo 8 puntos. Yo los traté de abreviar cada punto. Si máximo hay 2 citas por cada punto, porque hay muchas citas y queremos hacerlo lo más breve, lo más explícito el tema en esta hora, para que no sea tan extenso y tan exhausto. Hay personas que no tienen mucho tiempo de estar escuchando, viendo temas muy largos, ¿cierto? Entonces tratar de ser concisos, de ser precisos y dar una cita que pueda ayudarnos bastante. Ahora, queda y resta de que cada lector, cada oyente pueda ir e indagar por su propia cuenta y ampliar más el tema, ¿cierto? Más solamente pautas. En el primer punto debemos encontrar la Biblia, se llama la importancia de la Biblia. En el segundo punto encontraríamos la naturaleza. En el tercer punto la fisiología y la higiene. El cuarto punto sería la voz, la cultura y el canto, que también involucra mucho. El quinto sería la lectura, la importancia que tiene la lectura. El sexto es el uso del dinero y la donación sistemática. Estamos hablando de las ofrendas y, por qué no, también los diezmos, ¿cierto? Y el punto número 7 es deberes domésticos y, para finalizar, los niños cristianos. Y después daremos una breve recomendación que nos dice la inspiración. Entonces vamos a dar inicio con el primer punto, que es la Biblia. Ustedes saben que la Biblia por excelencia ha sido un libro odiado, pero también ha sido el libro más amado. Entonces, por lo tanto, muchas personas
quizás no entienden, no comprenden la importancia y el efecto transformador que trae cuando nosotros leemos y compartimos las escrituras con nuestros hijos. En esta hora vamos a mirar la sección la Biblia. Vamos a leer una cita que está en Consejos para Padres, Maestros y Alumnos en la página 104, sí, 104 a la 105. Algunas eh, de las citas que estamos tocando, algunas pues han salido del inglés porque han sido traducidas, entonces a veces en algunos libros quizás no nos dé la paginación, pero con alguna palabra de referencia podemos encontrar la cita. Bien, la cita nos dice, la Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De este libro, los padres han de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. De ella, los niños han de aprender que Dios es su Padre y de las hermosas lecciones de su palabra han de adquirir un conocimiento de su carácter por la inculcación de sus principios, deben aprender a hacer justicia y juicio. Padres, sean sencillas las instrucciones que dais a vuestros hijos y aseguraos que las comprendan claramente. Las lecciones que aprendéis de la palabra debéis presentarlas a sus mentes juveniles con tal claridad que no puedan dejar de comprenderlas. Por sencillas lecciones sacadas de la palabra de Dios y de su propia experiencia, podéis enseñarles a conformar su vida a las normas más altas. Aún en la infancia y en la adolescencia pueden aprender a vivir vidas llenas de reflexión y de fervor, vidas que den una rica mies de bien. Miren la importancia que tiene, porque a través de ella dice que podemos aprender a conocer el carácter de Dios. Ella nos da, inculca valores, nos enseña a cumplir con la justicia, con el juicio. Dice que los padres deberíamos tratar de asegurarnos de que las lecciones que nosotros le demos a los niños deben de ser lecciones que se puedan comprender, que sean claras. A veces de pronto lo llenamos cuando estamos haciendo el culto, de pronto lo llenamos con misticismo o con palabras demasiadamente muy rebuscadas, por así decirlo, o difícil de comprender para el intelecto de ellos. Necesitamos ser concisos, debemos ser más precisos cuando vamos a enseñar a los niños. Y la Biblia pues se presta en muchas formas de poder hacer esto de la forma más sencilla, no olvidando pues tratando de transmitir en ellos de que su vida sea llena de reflexión y que sean llena una vida de fervor hacia las cosas espirituales. Y eso traerá, bueno, una rica mies de bien, tanto para nosotros como padres, como también para ellos como hijos y también para la sociedad y finalmente pues para la vida venidera. En la naturaleza. Entonces en la naturaleza, el punto número 2, en Testimonios para la Iglesia, en la página 137, dice, los padres deben de ser los únicos maestros de los hijos hasta que ellos lleguen a la edad de 8 a 10 años. Así que la mente les permitirá comprenderlo. Los padres deben abrir delante de ellos el gran libro de la naturaleza. La madre debe tener menos amor por lo artificial en la casa y en la preparación de vestidos para la ostentación y tomar más tiempo para cultivar en sí misma y en sus hijos el amor por los bellos brotes y flores que brotan, llamando la atención de los hijos a los diferentes colores y variadas formas, pueden relacionarlos con Dios, que hizo todas las bellas cosas que los atraen y deleitan. Pueden elevarles la mente al Creador y despertar en los tiernos corazones el afecto para con el Padre Celestial, que manifestó por ellos en tan grande amor. Los padres pueden asociar a Dios con todas las obras de su creación. La única sala de clase para los niños de 8 a 10 años
debe ser al aire libre, entre las flores que brotan y los bellos escenarios de la naturaleza. Su único libro de estudio debería ser los tesoros de la naturaleza, esas lecciones grabadas en la mente de los tiernos niños de entre las agradables y atractivas escenas campestres jamás serán olvidadas. ¿Qué importancia tiene esto, cierto? Porque dice que la primera aula debería ser ¿qué? El campo, afuera en la naturaleza. Ellos podrían aprender muchas lecciones y dice que nunca se les olvidaría esas lecciones. Punto número 3. Leemos sobre la fisiología e higiene. Bueno, la fisiología pues trata de conocer todas las partes del cuerpo, su funcionamiento y también pues por ende se va a aprender sobre sus patologías, o sea, cómo quedan alteradas o se enferman, ¿cierto? Dice que esta debería ser una de las materias que nosotros deberíamos enseñarle a los niños, cómo cuidar el sistema digestivo, ¿cierto? Que es el más primordial, digámoslo así, que nos encontramos involucrados todo el día, porque generalmente pues comemos 3 veces al día. Dice consejos para los padres, maestros y alumnos, dice la página 119, desde el mismo amanecer de la razón, la mente humana debería tener entendimiento acerca de la estructura física. ¿Qué deberíamos saber sobre la estructura física? Eso es la anatomía. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. Dice que podemos contemplar muchas cosas en la naturaleza, pero una de las más admirables es el cuerpo humano. Es por lo tanto de la mayor importancia que la fisiología ocupe un lugar importante entre los estudios elegidos para los niños. Todos ellos deben estudiarla y luego los padres deben cuidar de que a esto se añada la higiene práctica. O sea, viene tanto el conocimiento de la parte física, cómo funciona, digamos, el estómago, los intervalos que debe tener de descanso, de hora de descanso, cómo funciona el intestino delgado, el intestino grueso, qué función cumple el páncreas, el hígado, los riñones, el corazón, y a la par dice que es de suma importancia y a la par también deberíamos añadirle esto, higiene práctica. Esto está hablando de los principios de salud, tanto por fuera, ¿cierto? Como la parte de aseo, como también la parte de adentro, hablando de los remedios naturales o de las 8 leyes de la salud. Debe de ir fusionado con el tema de la fisiología, de la anatomía que es tan importante. Cuarto, dice voz, cultura y canto. Hay una carta que es la carta 75 que fue escrita en el año 1898. Nos dice, la mejor escuela para la cultura de la voz es el propio hogar. Procurad por todas las maneras no perjudicarla, sino que tener una voz suave, distinta y sincera. ¿Cómo debe ser la voz? Suave, distinta y sincera, ¿cierto? Las madres deben actuar como Cristo, hablando en el hogar palabras tiernas y amorosas. ¿Cómo deben ser nuestras palabras tiernas y amorosas? Cuando recuerden que para nosotros educar a los niños necesitamos también dar ejemplo, ¿cierto? Porque el ejemplo viene por precepto y por ejemplo, ¿cierto? El ejemplo que yo les doy, yo no les puedo decir que no roben si yo estoy robando, ¿cierto? No puedo decirles que no mientan sabiendo que yo estoy mintiendo. En el libro de la educación, en la página 168 también leemos, dice, que hayan cantos en el hogar. ¿Qué debe haber en el hogar? Cantos de himnos que sean suaves y puros, y habrá menos palabras de censura y más animación, esperanza y alegría. Mire, ¿qué debe haber en la casa? No música secular, ¿cierto? O si el vecino de pronto estamos escuchando que están poniendo música pues que no eleva al cielo, entonces debemos de poner ¿qué? Cantos. Dice que se debería cantar en el hogar diario. Poner himnos que sean suaves. Hay himnos instrumentales muy buenos de piano, de violín,
de guitarra clásica también que podríamos escuchar. Dice suaves, puros, y eso va a ayudar para evitar la censura, para darnos ánimo, esperanza y finalmente alegría en el hogar. Recuerde que eso hacía Jesús. En el desato de las gentes dice que Jesús también cantaba himnos cuando sentía que era de pronto tentado por Satanás. Dice que él cantaba himnos y así el enemigo es ahuyentado del hogar. La lectura, parte también muy importante. En Consejos para Padres, Maestros y Alumnos de la página 115, 116, leemos. Los padres deben esforzarse por mantener fuerza en el hogar. Toda influencia que no runde para el bien. En este asunto, algunos padres tienen mucho que aprender. A los que se sienten libres para leer revistas de cuentos y novelas, quisiera decirles, bueno, una salvaguardia. Aquí cuando la hermana hoy se refería a novelas, hoy en día también podríamos traducirlo en la televisión, las novelas que se dan en la televisión, ¿cierto? O las películas que también se dan. Dice que no deberíamos que leer revistas y cuentos de novelas. Y dice la hermana hoy, quisiera decirles, estáis sembrando una semilla cuya cosecha no os interesará recoger. De esta lectura no se puede obtener fuerza espiritual, más bien destruye el amor hacia la verdad pura de la palabra de Dios. Por intermedio de las novelas y revistas de cuentos, Satanás está obrando para llenar con pensamientos irreales y triviales las mentes que deberían estar estudiando diligentemente la palabra de Dios. Así está robando a miles y miles el tiempo, la energía y la disciplina propia que exigen los severos problemas de la vida. La mente susceptible del niño anhela conocimiento en el periodo de desarrollo. Los padres debieran mantenerse bien informados a fin de poder darles el alimento apropiado. Como el cuerpo, la mente obtiene su fuerza del alimento que recibe, se amplía y eleva por pensamientos puros y vigorizadores, pero se estrecha y degrada por pensamientos terrenales. Imagínense qué importancia tiene la lectura, ¿cierto? Así como el cuerpo debe comer y debe ser bien alimentado, así dice que mi mente y la parte espiritual debe ser bien alimentada. ¿Y qué más leer la Biblia? Aferrarnos a sus promesas, ¿cierto? Y que eso nos va a dar ánimo para continuar en esta lucha. Entonces, tenemos que hacer una reforma y ser muy cuidadosos en lo que ven, en lo que escuchan, en lo que leen nuestros hijos. Número 6, en el libro La Educación vamos a leer, en el punto número 6 está el subtítulo como el uso del dinero y la donación sistemática. Libro La Educación 238. Al enseñar matemáticas, se lo debería hacer en forma práctica. Se debería enseñar a todo joven y a todo niño no solamente a resolver problemas imaginarios, sino a llevar cuenta exacta de sus propios ingresos y gastos. Queríamos enseñarle a los hijos a que sean economistas, a que lleven ¿qué? Sus ingresos y sus gastos. Aprenda usándolo el debido uso del dinero. Enséñese a los niños y a las niñas a elegir y a comprar su ropa, sus libros y otras cosas, ya sea que se los paguen sus padres o ellos mismos con sus propias ganancias. Y si llevan cuenta de sus gastos, aprenderán como no lograrían de otro modo, a valorar y a usar el dinero adecuadamente. Ese tipo de educación les enseñará a distinguir la diferencia que existe entre la verdadera economía y la mezquindad por un lado, y el despilfarro por el otro. Debidamente dirigida, fomentará hábitos de generosidad, ayudará a los jóvenes a aprender a dar, no por el mero impulso del momento cuando se conmueven sus sentimientos, sino regular y sistemáticamente. Entonces miren la expresión, la hermana Juan nos dice, ¿cierto? La importancia que hay de poder enseñarle a los niños a ser
a sus de entrada, si es que de pronto en algunos lugares he conocido padres que a los niños en algunos lugares les dice la mesada, ¿cierto? Les dan cierta cantidad de dinero, no es mucho, pero se les da también por ciertas actividades que realizan, porque recuerden el libro Conducción del Niño dice que a los hijos deberíamos estimularles, ¿cierto? Darles un pequeño presente, no un sueldo, porque no es un sueldo, sino darles un pequeño incentivo, pero hay que enseñarles a que sean ahorrativos, que sean económicos y si pueden devolver su ofrenda y sus diezmos, deberíamos también hacerlo y si es posible desde ese dinero. Importante porque así dice que ellos deberían aprender a elegir su ropa, sus libros y algo otras cosas, pero que el padre y la madre deben estar ahí vigilando qué cosas van a gastar o van a comprar. Punto número 7. Los deberes domésticos. Recuerden que en la casa debería dársele una pequeña responsabilidad a los hijos a la medida de su edad. Nosotros necesitamos ponerle algunas ciertas responsabilidades que ellos puedan desempeñar, pero a medida que van creciendo ellos, esto puede ir también cambiando y se le poniendo otras actividades con mayor responsabilidad que otras. En Conducción del Niño, en la página 281, dice: la madre debería ser la maestra y el hogar la escuela donde cada niño reciba sus primeras lecciones, y esas lecciones debieran incluir hábitos de laboriosidad. En la cultura judía era un pecado dejar que los niños no aprendieran un arte manual. Se les enseñaba algún arte, sea panadero, sea herrero, sea albañil, bueno, lo que fuera. Y ya si querían estudiar otra cosa, pues se les permitía. Pero era un pecado gravísimo que un niño judío no supiera un arte manual. Hoy en día necesitamos enseñarles y darles, ¿cierto? Inculcar en ellos hábitos de laboriosidad, de levantada, de acostada, de juego, de estudio, de comer, de descansar también, ¿cierto? Dice, pero aprendan también a ser útiles, aún en sus años más precoces, o sea, hay que enseñarle a los niños que deben de ser útiles, ¿cierto? Finalmente, cuando mis hijas jugaban, cuando estaban pequeñas, cuando terminaban de jugar, yo les decía, bueno, yo las voy a dejar jugar, pero me van a recoger los juguetes y ahí van a volverlo a guardar en su casa, porque he visto en hogares de muchos hermanos que los niños, mami, ¿puedo jugar? Sí, vaya juegue. Pasean todos los juguetes, ¿cierto? Los dejan todos regados por todo lado y ya se cansan de jugar y dejan todo eso por ahí. Los papás les toca ponerse a recoger. No, mire, desde muy pequeños se les puede enseñar a hacer cosas, a ser laboriosos dentro del hogar. Cuando nosotros decimos esto, ellos no se van a volver diferentes, su mentalidad no va a cambiar. Antes donde ellos lleguen van a ser una bendición y no una maldición ni una carga. Continúa la cita, enseñarles a pensar que como miembros del hogar han de realizar su parte con interés y espíritu de ayuda, compartiendo las tareas domésticas y buscando el ejercicio saludable en la realización de los deberes necesarios del hogar. Los pequeñitos deben ser educados con una simplicidad infantil. O sea, a medida que ellos van creciendo, pues se les va a ir aumentando las responsabilidades, ¿cierto? Tiene que ser acorde a su edad, pero aquí dice la simplicidad. O sea, ellos tienen una forma muy particular de hacer las cosas. Usted puede poner a un niño a hacer una cosa y trae a otro diferente y le dice que haga la misma cosa y cada uno va a tener que su simplicidad, o sea, su forma de realizarlo. Ya, pero nosotros lo único que no, eso no se hace así, no, debemos de guiarle, papi, no, mi amor, no lo hagas así porque te puedes lastimar, te puedes cortar, ¿cierto? Debemos de darle una explicación, una razón, cómo deberíamos instruirle, mire, póngame cuidado yo cómo lo voy a hacer, vea, esto se hace así, así, ahora hágale usted. Entonces, si uno ve que no es capaz, papi, vea, le falta que hágale un poquito más así y eso les va a ayudar a ellos porque ellos donde quiera que lleguen no van a ser una carga, van a ser una bendición. No se van a varar de nada, ni van a decir, no, no, es que como yo no sé eso, yo no puedo hacerlo. No, ellos se van a incentivar a hacerlo. Deben ser enseñados a estar contentos con los pequeños y útiles deberes y con los placeres y experiencias propias en la realización de los necesarios deberes del hogar. Debe enseñárseles a estar ¿qué? Dice a estar contentos con los pequeños deberes y útiles del hogar
y que esto, al realizarlos, estos, estos deberes van a ser una alegría también para ellos, no una carga, ¿cierto? Como pasa en muchos. El punto número 8, niños cristianos. Palabras de vida del Gran Maestro nos dice en la página 62. Los niñitos pueden llegar a ser cristianos aunque tengan una experiencia proporcionada a sus años. Mire, los niños pueden tener ¿qué? Una experiencia cristiana. Se me viene a la mente uno. ¿Se acuerdan? El profeta Samuel. ¿Se acuerdan Samuel? Samuelito estaba muy pequeño, de 3 a 5 años. Su mamá lo llevó ya al templo y ya empezaba ya ¿qué? A tener una vida espiritual, ¿cierto? A escuchar la palabra, a escuchar los cánticos, a ver los sacrificios, a estar colaborándole siempre con el sacerdote. Y esa vida para él fue finalmente, le ayudó en gran medida. Entonces dice que para los niños también. Esto es todo lo que Dios espera de ellos. Deben ser educados en las cosas espirituales y los padres deben darles toda la oportunidad que puedan para la formación de un carácter a semejanza de Cristo. Uno de ellos es trabajando en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en las cosas del cielo. Fundamentos de la educación cristiana dice en la página 369. Se debe lidiar con los niños con ternura y amor, enseñarles que Cristo es su Salvador personal y que por el simple proceso de entregarle la mente y el corazón se vuelven sus discípulos. Hay que enseñarles que entreguen ¿qué? La mente o el corazón, sus vidas, y dice que ellos pueden llegar a ser discípulos de Cristo. Para finalizar, algunas recomendaciones para tener en cuenta. Bueno, hay muchas, hay muchísimas, pero yo solo traje estas tres. Dice, primera, está en Fundamentos sobre la Educación Cristiana en la página 425. Su mente debe ser educada para pensar. ¿Para qué ser educada la mente de los niños? Para pensar. Su memoria ejercitada para acordarse del trabajo asignado. Muy importante. Que ellos puedan pensar por sí mismos y que su memoria la ejerciten para que no se les olvide el trabajo que ya se les ha asignado. En Testimonios para la Iglesia, en la página 89, tomo 5, dice, los padres deben exigir que sus hijos respeten y obedezcan la legítima autoridad. Padres y madres, a veces nosotros somos desequilibrados en esto. Y a veces cuando les damos una orden a los hijos, parece que ellos no escuchan, no hacen caso y nosotros dejamos así. Yo no le voy a decir más. No, mire, hay que hablar con ellos, papi, por favor, te estoy pidiendo un favor. Necesito que cumplas lo que te acabo de decir. Cuando nosotros le decimos eso, ellos van a, uy, sí, voy a hacerlo. No hay necesidad de gritar, no hay necesidad de amenazar o de tomar algo para castigarlos. Simplemente hay que enseñarle. Cuando se enseña esto desde muy niños, desde muy pequeñitos, se les debe enseñar una de las lecciones importantes, enseñarles a obedecer a los padres. Es muy, muy importante, porque en la vida futura, cuando estén grandes, si de pronto estén en algún lugar y les toque de pronto trabajar, depender de otra persona, ellos van a ser personas que se van a sujetar y van a ser grandes empleados. Y no solamente grandes empleados, van a ser grandes hijos de Dios, porque van a ser obedientes, ¿cierto? ¿Cómo pueden obedecer a Dios al cual no ven? Entonces eso es el principio con los padres. Allí es donde comienza, que obedeciéndole a los padres que ven, ellos cuando estén solos, ellos van a obedecerle a Dios. La última cita está en Fundamentos sobre la Educación Cristiana en la página 28. Los niños deben ser de tal modo ejercitados y educados para que puedan esperar tentaciones y contra con dificultades y peligros. Se les debe enseñar el dominio propio y a vencer noblemente las dificultades. Tendrán suficiente fuerza de carácter para permanecer al lado de lo correcto y mantener el principio, saliendo en el poder de Dios con una moral incontaminada. Esta fue una de las educaciones que recibió Daniel. Necesitamos que ellos ejerciten, que
que se ejerciten y sean educados, que puedan las tentaciones y contra las dificultades y peligros ellos puedan salir más que victoriosos. Claro está que todo esto es con la ayuda y la unción del Espíritu Santo de Dios. Bueno, queridos hermanos que escucharon y que están al tanto de estas citas tan importantes, tan relevantes para nosotros como padres, necesitamos hacer una obra grande y esa obra es en función de nuestros hijos. No olvidemos que la herencia que Dios nos ha dado son los hijos. En otras versiones dice el regalo que Dios te dio, porque finalmente los hijos son un regalo. Necesitamos ocuparnos y tratar de transmitirle a ellos esos principios en el hogar, ¿cierto? Por eso decía que en la escuela empieza en el hogar, ¿cierto? El hogar es la escuela. Porque cuando ellos aprendan las lecciones aquí, dice que los estamos preparando para que vayan a un aula de clase, para que vayan a una escuela y no sean un problema para los profesores, sino que sean una bendición. Bueno, queridos hermanos, espero que les haya servido estas citas que hemos leído, que sean una bendición para todos ustedes. Se despide de ustedes Jimmy Osorno y bueno, que Dios les bendiga.